Expositora con temas de historia medieval en congresos y en seminarios. Tiene muchos artículos y muchos temas variados, de los cuales cada año vamos desgranando alguno. Y tiene un libro publicado, que siempre lo tenemos acá, que es Relaciones Judías, Judeo-Conversas y Cristianas, Teoría y Realidad, Castilla, siglos XIV y XV. Esto lo tenemos siempre en nuestro zoco por ahí atrás, un tema interesantísimo, un libro que tiene una temática específicamente medieval, exquisita, vale la pena leerlo. Y hoy lo que nos toca es este tema, que siempre que lo hemos dicho le llama a todo el mundo la atención: matrimonio y sexualidad de los hispanos judíos en tiempos inquisitoriales. Veremos de qué se trata. Cuando el pueblo judío pierde el primer templo y el segundo templo y toma conciencia de la realidad de que no va a recuperar esas tierras pronto, y se encuentra con que hay toda una comunidad que no tiene ya límites geográficos propios, ni siquiera un idioma propio, porque van adquiriendo los de los lugares de la diáspora, los legisladores comienzan a pensar cómo pueden hacer para que ese pueblo quede unido. Se sabe que la cohesión se hace al lado de la Torá y posteriormente con el Talmud. Pero esos libros sagrados no basta para unir al pueblo y mantenerlo en la tradición. Hay que lograr que tengan interés en leer esos libros, en estar y en vivir de acuerdo a cómo lo dicen. Entonces se busca la cohesión en el núcleo familiar, es decir, que se busca la unión padre, madre e hijos, que se vayan uniendo cada uno, dando comienzo a la enseñanza de la tradición. Entonces, pensando que cada uno de estos núcleos, con la madre como centro, van a llegar a continuar la tradición. Para eso va a adquirir entonces una importancia fundamental, tanto para los legisladores como para el pueblo, la figura del matrimonio. El matrimonio comienza a adquirir un conocimiento y un interés fundamental que escapa, por ejemplo, al mundo cristiano, pese a que en ellos el casamiento es un sacramento, mientras que en el mundo judío el casamiento es un hecho civil que Dios lo acompaña para su bienaventuranza. Es decir, es algo que realizan los hombres bajo el consentimiento de Dios. Y ya en la Torá y después en el Talmud se dice: creceos y multiplicaos. Quiere decir que ya están fijando la importancia que tiene el casamiento por el aumento de la progenie, porque se sigue el linaje de cada familia, el linaje que constituye prácticamente los matrimonios, el núcleo familiar. Entonces, vamos a ver que para los judíos, ni bien termina su estada en la tierra prometida, ellos no van a tener al principio una formación estricta. Hay que empezar a armar todo eso y a lograr los matrimonios. Pero el medio ambiente, es decir, todo lo que circula en las primeras épocas históricas, es muy distinto a lo que va a pasar cuando toquemos el tema que nos ocupamos, que es bajo la Inquisición. Bajo la Inquisición, que comienza en 1478, el Papa Inocencio da permiso a los reyes católicos para poder instalar la Inquisión en territorio castellano y aragonés. En 1400
1480-81 comienza a funcionar recién el primer tribunal. Todo eso hace que el medio ambiente cambie notablemente de lo que era antes. Ya no es solo el buscar desesperadamente que los matrimonios no sean vistos, que los matrimonios se consoliden, sino que comienza a haber una serie de conversos desconocidos en el mundo judío hasta este momento. ¿Y dónde hay una serie de conversos desconocidos? Más que nada, en la península hispánica. Hubo muchos más conversos en la península hispánica que en cualquier otro lugar. Y en la península hispánica, mucho antes de 1492 de la expulsión, mucho antes de 1478 de la Inquisición, tenemos grandes números de conversos. En 1391 una gran oleada en la que van a ser los Anusim, que son los conversos forzosos, y después tenemos en 1413, 14, 15, en la época de la conferencia, que vamos a tener ya Besumar, es decir, vas por convencimiento, son distintos conversos. Pero entonces hay que hacer algo para que esos conversos sigan dentro de la tradición. Acá vemos, por ejemplo, un núcleo familiar, una reunión familiar, y muchas veces la familia unida se unía a otra familia y compartían terrenos, especialmente cuando empezó el apartamiento y había lugares para vivir pequeños, y entonces se compartían. Ahora vemos que en el Génesis, ya les expliqué, que dice crecer y multiplicar. Ahora, hay algo importante que va a decir el Talmud, porque después vemos que el Talmud también recoge la importancia del casamiento. Y dice, al que los casa, es decir, al hombre que casa a sus hijos, tenemos que tener la mentalidad de esa época en que los padres decían, te casás con tal otro, y los hijos decían que sí. Entonces, si al que los casa, es decir, a los hijos, cuando están en edad de ser casados, a la escritura le aplica las palabras siguientes: conocerás la felicidad en tu hogar. Ahora bien, si bien el casamiento es civil, se sostiene que casa y riqueza se hereda, pero el que da una mujer sensata es el Señor. Está en los proverbios. ¿Por qué? Porque ya les expliqué, el Señor acompaña siempre, no solo en su casamiento, sino que acompaña al judaísmo en toda su vida. Es decir, que no abandonó a su comunidad. El Señor está acompañando, que nos tiene que perdonar el delito, el herejía, todo lo que quiera, pero así todo, Él acompaña siempre. Ahora bien, el problema que vamos a empezar es que entonces esta gente se tiene que casar. Estos conversos se tienen que casar. Y tienen diversas posibilidades y diversas situaciones. El converso que tiene su proyecto de vida, de asimilarse y confundirse con el cristiano, seguir su vida entre el cristianismo, ese converso busca para casarse una mujer cristiana. Generalmente busca una mujer cristiana, o el hombre o la mujer busca un hombre cristiano. De eso no nos vamos a ocupar porque prácticamente desaparecen, aunque en la segunda generación de muchos de estos conversos famosos dieron hijos que ayudaron mucho al judaísmo y que trataban de frenar en lo posible los edictos de limpieza de sangre, de todo lo que limpieza de sangre, exclusión de los trabajos y demás. Lo que pasa es que
había gente de muchísimo dinero. Y entre los cristianos había muchos nobles muy empobrecidos. No sé si se imaginan. Era un buen negocio que esos conversos que querían hacer su vida como cristianos se casaran con ellos, porque ponían la plata. Y para los judíos que querían no diferenciarse de los cristianos, que venían muy bien porque unían su vida a gente de la nobleza o a casas importantes. Entonces comenzó a haber muchos casamientos de la clase alta de los judíos, es decir, la clase alta, hablamos de clase de poder económico y poder también intelectual o profesional. Eso es lo que se dividía la clase alta judía que podemos hacer. De clase alta se casaban con nobles en decadencia. Les convenía a ellos y les convenía al noble. Pero, por ejemplo, en Victoria, la localidad de Victoria, la casa del Cordón, que era de una familia muy noble, cuando fue la expulsión volvieron algunos judíos de plata, y el judío de plata se casó con la descendiente de la casa del Cordón, que pasa a ser judía. Lo que pasa que ya a fines del siglo XV prácticamente no había casa noble que no tuviera un judío en su plantel. Pero lo que pasa es que después, cuando los judíos comenzaron a emigrar, los judíos conversos, y a ser conocidos y a tener grandes puestos y a estar en los consejos, los frenaron. Aparecieron los edictos de limpieza de sangre, aparecieron las prohibiciones para toda una serie de trabajos de los conversos. Entonces ya para los nobles no les fue tan buen negocio el casarse con ellos. Entonces vamos a ver que a fines del siglo XV los casamientos entre conversos altos, ricos y la nobleza se van a ver mucho más distanciados, incluso en los comunes. Ahora, ¿por qué el converso judaizante, es el anuncime, que fue por fuerza, el que piensa que en su casa va a ser judío y afuera cristiano, que va a pasar esta situación y va a poder volver a ser judío, busca una mujer lo posible que sea judaizante. Hay tres causas por las que busca ser judaizante, buscar una judaizante. Primero, lo hace porque desea en el ámbito de su casa ser el mismo, vivir tranquilo como judío, llegar al Shabbat y sentir que en ese día él está en relación con Dios porque lo puede cumplir de puertas adentro. Y también otra de las causas por las que lo hace, es muy común eso, es el temor a que es un extraño en la familia y que cuente que en su casa judaiza. En una época en que la comida era muy cara, sin embargo, hubo muchos judaizantes que hacían dos platos de comida distintos, uno cristiano y otro que era el que comía y que escondían abajo de la cama o abajo de las mesas o donde les fuera posible si caía un vecino. Y generalmente los que hacían eso eran más que nada la clase media, un poco acomodada, que tenía servidumbre y que fue después denunciada por la servidumbre. Casi toda ella. Hay que aclarar que en esta época existió la poligamia. Estaba permitida la poligamia entre los judíos, no entre los cristianos. Y entre los judíos estaba permitida la poligamia hasta que llegan las tacarones de Gershon a fines
recién se suspende la poligamia. Pero la poligamia entre los judíos no tuvo mucha aceptación y fue más que nada practicada por las clases altas. Es obvio que las clases pobres y medias la poligamia no podía por nada del mundo, claro. Ahora, cuando ya se permitía la poligamia, sin embargo, no se practicaba entre los judíos conversos, porque ellos eran cristianos para los ojos de la Inquisición y para las leyes españolas y portuguesas. Entonces no podían de ninguna manera tener varios matrimonios. Lo que podemos decir que era tal la desesperación de los padres para los hijos que ¿qué pasaba? Aprovechaban en la elección de un cristiano viejo, esos vivos, si quería la tradición, y el cónyuge converso sigue judaizando o se asimila que antes. Y vamos a ver que los padres, desde el momento que no hubo más tierra, o sea, desde la época antigua, querían casar a sus hijos obligadamente, cosa que se acostumbraba mucho en esa época, y el Talmud para esto tiene sus restricciones y dice que es preciso obtener el consentimiento de la mujer. Sin embargo, el compromiso o la ceremonia no tiene validez, pese a la entrega del anillo. Esto está ya en el Talmud. Se recoge en las reglamentaciones de la península hispánica y se recoge y tiene no solo validez legal dentro del judaísmo, sino que los reyes y las demás leyes y códigos españoles obligan a eso. Tiene que existir el consentimiento de la novia. Si no existe el consentimiento de la novia, no puede hacerse el casamiento. Y para estar seguro, se exige que haya, cuando la novia quiere, cuando se piensa llegar a una boda, deben estar presentes personas de la amistad y ningún judío ni cristiano puede obligar a la novia a casarse. Si se la obliga a recibir el anillo, que dentro del judaísmo tiene un valor simbólico muy fuerte, si se la obliga, pueden sancionarse con la excomunión, con 100 azotes y con 5.000 maravedíes de multa. Eso si se la obliga. Ahora, si se la hace casar y no están siendo el lugar donde hay padres o hay hermanos y no están presentes en el casamiento para atestiguar que sí, que quiere casarse, los que lo hagan y lo haga ante jurados o presentes o testigos judíos o conversos que aseveren que sí, no siendo cierto y obligándolo, esos cobran 10.000 maravedíes de multa que el RAC de la Corte dice que la va a cumplir. Y es expulsado, no puede ser enterrado en ningún cementerio judío, ni puede actuar nunca más como testigo. Hay algo que me llamó mucho la atención, alguna gente lo hará. Ustedes vieron que ahora están muy de moda las novelas, las telenovelas turcas. Lo que me llamó muchísimo la atención, que vi una novela turca y la estuve mirando precisamente porque llamó mucho la atención, que sucede en la provincia de Turquía, no en Estambul, que tiene muchos rasgos de lo que hacían los judíos en esta época.
Claro que el simbolismo es distinto, pero tiene muchísimas cosas. Porque, por ejemplo, yo les voy a explicar bueno, para seguir un poco esto y después les explico lo que tiene en común. La novia, por ejemplo, que era conversa, debía casarse 2 veces. Se casaba una críptica como judía y la otra se debía velar en la iglesia. Entonces, el casamiento cristiano podía ser antes o después de la ceremonia judía, pero para el converso la ceremonia que valía era la judía. El converso judaizante que no pudo casarse con una ceremonia judía, cuando salía de la península, lo primero que hacía era validar su casamiento cristiano con una ceremonia judía. Se hacía muchas ceremonias judías en Londres, en Ámsterdam, en el Imperio Otomano, todos esos lados donde se podía, Venecia, los lados en que estaba más permitido, más flojo la vigilancia al judío. Entonces se volvían a casar. Pero ¿qué pasaba con esto, que esta mujer que se casaba también por el rito judío? Yo he visto, aunque no lo dicen, yo estoy casi segura que había personas hasta la expulsión, después de 1492, ya no tenemos judíos que puedan guiarlo. En una tradición que tiene 300 y pico de preceptos favorables, 300 y pico de preceptos negativos, es casi imposible saberlos de memoria. Había, cuando estaban los judíos, quienes guiaban y ordenaban, pero resulta que cuando los judíos se expulsaron ya no había quien, y muchas de estas cosas que se hacían antes van cayendo en desuso, porque se ignoran o porque es difícil hacerlas a escondidas de la Inquisición. Se hace entonces esa ceremonia del casamiento y yo veo en los documentos que hay un tal Trujillo judío que va a varios casamientos y ayuda. Se me ocurre que este hombre se ganaba la vida enseñando o ayudando a los conversos a hacer los casamientos. ¿Cómo debían efectuarse? Porque ya hay chofer que hacen eso, entonces tranquilamente puede ser lo de los casamientos. Y vemos que, por ejemplo, hay un tal Trujillo que yo lo veo en las bodas enseñando a realizar la mikvé a distintas personas, todas de rango. Quiere decir que gente que le podía pagar. Y vemos, por ejemplo, que cuando se casa una tal María, ¿qué pasa? Catalina Zamora, que es una conversa que realmente no sabe dónde está ubicada, es una conversa que ella no sabe si es cristiana o si es judía, porque por las cosas que se ven en sus declaraciones. Tiene un hijo que es fraile, y cuando le dice, bueno, usted qué suerte que tiene un hijo fraile, así lo metí ahí para que jorobe desde adentro de la iglesia católica. Y después tiene, cuando las procesiones, va descalza a la Virgen que ella es adepta, pidiéndole que le dé vida, que le dé todo. Y después le hace a las hijas amuletos judíos, ayudar a la ceremonia judía. Bueno, por todo este lío, la llevan a la Inquisición, el hijo fraile, se ve que tenía muy mala relación con la madre, la denuncia, hace de tiro de cargo, pero esta mujer, aparte Bernard dice que era la más charlatana de Ciudad Real, la llamada charlatana, bueno, esta mujer no sabe bien ubicarse y hasta los inquisidores no entienden si es judaizante o no es judaizante. La castigan con 100 azotes y que se vaya del lugar, pero no la relajan, no la quitan, porque realmente ni ellos mismos saben lo que es la mujer. Esta mujer, Catalina Zamora, actúa
juicio de María Díaz y le dice que María Díaz, que es María Díaz la Severa, es esposa de Juan de la Ciudad, que es uno de los hombres más ricos de Ciudad Real y es quien enseña y ayuda a los otros conversos a seguir en la tradición. Entonces, ella va a ayudar con su hija a una recién casada para que pueda tomar la misma. Pero esta mujer tenía la suerte de tener un arroyo cerca. Entonces la bañan en el arroyo frío, la cubren con una sábana y ahí está el Trujillo, que le traen un vaso de vino a ella y al marido, al futuro marido, y lo derraman para desearle suerte y felicidad. Y esta Catalina Zamora la denuncia a María Díaz, que había ayudado y colaborado en una boda judía. María Díaz la Severa es relajada, ¿no? Y una pregunta, por favor. sí. ¿Qué quiere decir velar en ese No. contexto? La habían de tomar de velar. Velar es poner el velo, Ah, el traje del hombre. gracias. Es prácticamente, decía la velaron, pero la velaron la tapaban porque el traje de novia y todo se usaba para la ceremonia religiosa católica, porque para la cristiana había que ser más prudente, pero siempre la velaban, siempre se le tapa la cara. Bueno, esta es una boda de un judío y iban muchos conversos a las bodas judías. Como ustedes verán, en la parte para mujeres, ¿entiende? Especialmente las mujeres conversas iban mucho a las bodas de los judíos. Las bodas se hacían en las juderías o en las casas de los contratistas. Y cuando iban muchas mujeres judías conversas para que no los pescaran, ¿saben lo que hacían? Ponían ahí donde está la separación de mujeres y hombres, cortinas. Y estaban atrás de las cortinas. Iban muchos conversos a las bodas judías. Y hay un documento de una conversa que va de Zaragoza, va a la boda judía de su amiga, ayuda a vestirla, ayuda a servir y se queda una semana viviendo en la judería, cosa que estaba re prohibida, pero se hace. Los habitantes de Ciudad Trujillo, que tienen el mismo apellido que el hombre, pero nada que ver, los habitantes de Ciudad Trujillo eran gente que acostumbraba, tanto católicos como conversos, como judíos públicos, acostumbraban compartir con ellos. Acostumbraban a compartir con ellos las fiestas, todas las fiestas. Y en Ciudad Trujillo, una vez cuando cayó la Inquisición y cuando mandaron inspectores, cayeron mucha gente, porque todos compartían muchísimo las bodas y demás. Cuando llega el momento de la expulsión, hay un montón de conversos que se quedan, no tienen que irse, que pagan bodas de judíos públicos. Porque ahora, bajo el análisis psicológico actual, moderno, es que realmente se sentían culpables porque los otros se iban, los otros no podían vivir y ellos se quedaban ahí y estaban tranquilos. Muchos pagaron bodas porque los judíos públicos, al irse, lo que trataban, primero que nada, era de casar a todos. Todos los muchachos y chicas que podían, los casaban y se fueron casados. Hay un documento de un judío de Zaragoza, creo, que un converso que le paga a un judío el casamiento de su hija, es decir, todos los preparativos, la comida, todo, a cambio de que los Shabbat, hasta que fue la expulsión, le llevara un plato de comida kasher.
Bueno, lo que pasa ahora, lo que vemos, que los conversos, a toda costa, el converso judaizante quería que sus hijos se casaran con el converso judaizante para poder judaizar. Hay el caso en Zaragoza de un documento que el padre se pelea con la madre, a voz en cuello, los vecinos lo oyen, lo denuncian. ¿Por qué? Porque la madre casó a la hija, le gustaba y quería y ayudó al casamiento de la hija con un muchacho que su madre era judío y su padre no. Y el padre quería con alguien completamente judío. Entonces, eso demuestra la pasión que tenían por casarse entre judíos y seguir con su tradición. Entonces, ¿qué pasa? En comunidades pequeñas, en comunidades alejadas, no había tanta gente. Acababan todos parientes. Pero con ser casi todos parientes, el problema era la genética. La memoria genética. La memoria genética no se le engaña. Entonces había un montón de ciegos nocturnos, de huesos descalcificados, de oligos. Empezó a haber muchos. ¿Por qué? Porque se empezaron a casar aparte mucho entre familiares, entre primos. En Belmonte, que es una zona, en Belmonte de Portugal, de España, en Belmonte, por ejemplo, hasta el siglo XX, principios de la Primera Guerra Mundial, existían comunidades de conversos que se casaban todos entre ellos. Y hay una comunidad de conversos que una de las conversas, muy suelta de cuerpo, le dice al historiador que estaba tomando, cuando descubrieron que había focos todavía de conversos y los conversos no dejaban bailar a sus hijos con gente que no fuera conversa. Y le dice muy suelta de cuerpo, ah sí, dice, mi familia somos los conversos más puros de acá, los judíos más puros, porque nos casamos solo entre primos. Ustedes se imaginan, le están diciendo eso a un investigador al principio de la Primera Guerra Mundial. Se imagina cómo estaba esa memoria genética, ¿no? Ojalá que hayan tenido unos genes de los bastardos, porque si no, la sumatoria. Hay muchos problemas genéticos en Belmonte. Yo estuve no hace mucho tiempo. En Belmonte, claro que hay Sí, muchos problemas genéticos. Sí, hay muchos problemas justamente por la endogamia. Claro, hay muchos problemas. Sirvió para estudiar los problemas genéticos que produce la sumatoria. Sí, Los borbones tienen problemas genéticos porque se han casado mucho entre primos. Sí, yo le contaba una vez que en la sinagoga en Belmonte, casi todos los bancos tienen una placa y son 3 o 4 apellidos. Claro, Apellidos y son todas las familias conversas. todas las familias, es increíble. Yo traje el ejemplo ese, aunque pasa mi época, porque es algo tan extraño. Porque imagínate que están desde el medioevo haciendo eso. Porque toda esta gente Todavía lo sigues haciendo ahora. Ahora. Sí, ahora también. Tienen Una pregunta. Sí. ¿Esta situación se da también con los chuetas, que son los judíos conversos De los chuetas, de las Islas Baleares? los chuetas han sido muy fanáticos. Primero estaban más libres y entonces ellos servían para enseñar a algunos castellanos, se iban a Mallorca, a esos lugares, para aprender muchas de las cosas de la tradición. Después ya no pudieron hacerlo, pero los chuetas se siguen casando entre ellos también. Pero lo de Belmonte es un caso único, Belmonte, como eso no existe al principio de la... los chuetas de Mallorca ahora casi ni existen, hay familias todavía, pero no es tan gran cantidad. Pero una cosa como el Belmonte,
que todavía en el 2000 no permitían a los chicos, en 1945, 1912, no permitían a los chicos jugar con chicos cristianos. Es increíble casarse entre primos, eso tanto no los ha hecho los de Mallorca. Pero los mallorquinos eran también judíos y generalmente eran más judaizantes que los de Castilla. Los de Castilla tienen un problema, y vamos a tocar la sexualidad de los de Castilla. Hay un problema serio. Resulta que los de Castilla estuvieron muchos años en esa zona. Siempre hubo más judíos castellanos que aragoneses. Aragoneses también hay, pero castellanos no había mucho. ¿Y qué es lo que pasaba con ellos? Eran gente que estaba muy en relación con el cristiano y con el musulmán. Aprendió muchas costumbres cristianas y musulmanes, así como aprendió comida, porque ustedes van a ver que los judíos españoles que fueron al Imperio Otomano, casi todo, o que se fueron a Salónica, los salónicos acá existen, van a ver que su comida es muy comida árabe o española. Pero justo con eso, tomaron la costumbre de los hombres, de la parte sexual de los cristianos y de los musulmanes, y entonces entre ellos hubo muchas más relaciones extramatrimoniales que entre los esquemas. Es increíble, y eso se vio ahora porque empezaron a estudiar y a analizar los documentos, y así desde el siglo pasado, y estos empezaron a encontrar documentos, se liberaron documentos, y bueno, saltó eso. Debe ser porque los separados eran más mujeriegos. Sí, se ve que sí, porque tenía... No fue por eso. Porque una mujer y DJ es insólico. Parece un sombrero. Bueno, se los digo, puede ser. No, yo quería comentar algo. Pero hay algo que hay que decirles, ¿sí? También. Porque si hay muchos sefardíes acá. Ay, qué poco. No todo, pero hay muchos. Bueno, no, si va a decirles algo. ¿Cómo exageraré? La mujer sefardí conservó más la tradición que el hombre. Y la tradición se pudo conservar más que nada por la mujer sefardí. Más todavía que la mujer ajena. Porque es más sumisa. Bueno, no, porque enseñó más información. Y en la Inquisición, la que aguantó más los castigos inquisitoriales y la tortura fue la mujer sefardí. Por eso a mí me molesta cuando la mujer sefardí se chica. No, porque el hombre, no, porque no. Puede ser una... Ojo, yo no soy sefardí, pero es así la cosa. Puede ser que los sefardíes guardaron más lo religioso y los ashkenazíes se dedicaron más a la política en general. Sí, Sí. es así. A la política y al comercio. Pero aparte el sefardí tiene otra cosa que no lo crea, y es cierto, eso lo dicen, no es que lo inventen. El sefardí es más entrador. Es más, no sé, el sefardí ha sufrido menos que el ashkenazí. Se nota en su comida. Ustedes ven la comida sefardí, ponen 6 huevos, piñones, almendras. El ashkenazí, con un huevo le hace todo, con el pollo le rellena la piel, el hueso le hace gelatina, la carne. El pollo no se termina de comer nunca. Es como una complicidad con lo que han sufrido sus antecesores. Claro, eso también puede ser eso. El sefardí es mucho más centrador. Entonces, el sefardí, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, muchos ashkenazis se salvaron gracias a los sefardí, que como eran simpáticos, qué sé yo, los conseguían meter en distintos países. Y
consiguieron meterlo en distintos países. En Francia eran casi todos sefardíes que había. Los que consiguieron meterlo, que Francia fue bastante antisemita siempre, Y ahora también. pero que no es los sefardíes. El sefardí, por eso al sefardí le era más fácil ubicarse, como usted dice, que el esquenazi. Y el sefardí, aparte, en la época que hablamos nosotros, su cultura era muy importante porque estaba en relación con los musulmanes, porque vivían más libre y porque en ese momento la relación musulmana-judía era muy buena alrededor de la que eran los esquenazis con todo lo demás. Pero los esquenazis no aparecen hasta mucho después del Islam. Hasta los esquenazis empiezan a fluir después de la expulsión de los Así que no existían. y los sefardíes, digamos, un poco, los que consiguieron salir de España tampoco fueron muy buenos con los esquenazis en ese momento, porque los que estaban en Ámsterdam, que fue algo maravilloso lo que ellos hicieron, para poder entrar con ellos había que ser sefardí. Y había que demostrar que estuvo en España, que fue sefardí. Los aceptaron en un primer momento hasta que pudieron tener sus cosas. Cuando pudieron tener sus cosas, les dijeron: "Mira, el cementerio no entra". Tuvieron que buscar cementerio, todo eso. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, los sefardíes ayudaron mucho lo que pudieron hacer. Por eso es que ellos se pudieron dedicar más. Incluso el sefardí se dedicó, ni bien se consiguió la libertad, ni bien estuvo en Ámsterdam, que estaban mucho más libres, en España después y en Portugal, al comercio internacional. Que estaba prohibido y ellos empezaron con el comercio internacional. Que habla el micrófono, gracias. Yo como hablo, que ellos se dedicaron mucho al comercio internacional, por primera vez, porque hasta ese momento, hasta el siglo XVI, estaba prohibido para los judíos el comercio internacional. Y estaba en manos de los venecianos, los moros, pero cuando pudieron dedicarse al comercio internacional de la mano de los turcos y después de los españoles, portugueses, y más que nada en Ámsterdam, en todas esas zonas, bueno, ellos se dedicaron al comercio internacional y comenzaron a tener relaciones con todos los países. Y con América, por supuesto, y con América. Vamos a decir una cosa, por ejemplo, tenemos en América la parte de las altas sociedades, hasta en la parte de Centroamérica, son generalmente sefardíes que han escapado, que han venido muchos con los holandeses en la zona de Brasil, y otros que aprovecharon cuando vinieron los holandeses a bajar hasta acá, que no había Inquisición. La Inquisición estaba en la zona de Perú, así que estaban bastante libres, entonces aprovecharon. Pero nosotros tenemos, que eso lo quería tocar, en Segovia, por ejemplo, la madre del obispo Áñez Baglia, que fue el obispo segoviano importantísimo. Su padre fue tesorero, administrador, etcétera, un montón de títulos de Enrique IV y después de su hijo. Y los hijos de él heredaron eso, pero se convirtió. Y parece ser que los hijos se convirtieron, yo estuve haciendo trabajo sobre los hijos, se convirtieron sinceramente. Porque al leer los testamentos de los hijos, se ve abandonado para criptas, para iglesias, casi todo su capital. Uno que otro siguió siendo judío, pero... Y vamos a ver que la mamá de Áñez Dávila, con el casamiento, ayuda a una chica pobre para dotarla para que se case. Porque vamos a hablar ahora, bueno, nos estamos alejando porque me están haciendo preguntas y me alejo. Por favor, voy a reducirlo porque si no voy a poder terminar. Y cuando pasan los años, comienza a pensarse más en que hay que solucionar el problema de la mujer, especialmente el judío hispano, porque en España
se firmaban documentos de las mujeres cristianas que había que darles una dote. Era importantísimo la dote porque era la seguridad de la mujer. Porque la dote no se podía tocar, era toda la vida de la mujer. La familia podía usufructarla, pero nunca gastarla. Podía sacar los dividendos, podía invertirla, pero la dote tenía que quedar porque era de la mujer, no era del marido. La mujer la perdía por mal comportamiento, pero si no, no la podía perder. Y entonces se firmaba ese decreto, que se llama Ketubá. Las Ketubá existen ahora en los museos y son verdaderas obras de arte algunas. Sí. Por ejemplo, en el Códice de Zaragoza está puesta la parte de una Ketubá como hoja primera y es un cuarto de Ketubá. Y en un costado dice, a ver si está por acá. Estas son las Ketubá, estas dos son más modernas, la otra es más antigua, y vemos que dice esto en una parte de la Ketubá. Mi amado es mío y suya yo. Él apacienta su ganado en el hornillo. Es el Códice de Actas Municipales de la provincia de Salamanca, pero no es de Salamanca esta Ketubá, se la habrán apropiado de Zaragoza, apareció en Salamanca y la tiene en Salamanca. Y vamos a ver que la Ketubá se va a firmar antes de la boda. Y los derechos pecuniarios van a ser siempre de la mujer. No se la va a poder tocar. ¿Cómo firmaban esas Ketubá los conversos? Porque ya estamos hablando bien de los conversos bajo la época inquisitorial. ¿Cómo hacían para firmarla? Se juntaban en los huertos. Y aunque nos parezca mentira, también en los conventos y en las iglesias, cuando no había misa, no había nadie, se juntaban ahí. Y arreglaban lo que le iban a dar a la novia. Y tenían que estar presentes familiares de la novia, familiares del novio y alguna persona representativa, que podía ser el médico del lugar, el farmacéutico, el rabino, alguien con jerarquía. Y entonces firmaban ese convenio. La dote no era lo único que se hablaba de dinero. Está también el moar. El moar lo daba el novio, pero el moar era una plata que se daba a la familia de la novia. Claro, pero se podía cambiar por trabajos o asistencia. O sea que no hacía falta darle plata. Perdón, una pregunta. Hay un instituto, bueno, no. Me la reservo para después. Sí, porque si no sabe qué pasa. Sí. No, que me estoy yendo. Yo quería... Para atrás. La boda, los preparativos de la boda. Esto es lo que yo les quería decir, lo que les llamaba la atención. Por ejemplo, en una boda turca en la provincia, hacen dos etapas como hacen acá el Teushi y el Nisui. Hay una etapa en la que el novio y la novia se juntan miembros de ambas familias, alguien importante, y se le pregunta a la novia si quiere casarse. Yo no estoy hablando de los turcos. Y acá es lo mismo, viene el novio, se sienta al lado de la novia, le pregunta si se quiere casar, va a la casa del suegro y le pone el anillo y tapa las manos con un lienzo. Y le dice: con este anillo te santifico, etcétera, etcétera, ¿no? Si te quieres casar bajo la ley de Moisés, bendecida por Jacobo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es un compromiso que se hace. Claro, es como un compromiso. Ahora se sigue haciendo. Me llamó la atención que los turcos tienen lo mismo y se sientan, le preguntan a la novia, pero le dan un anillo doble, una tira roja con un anillo en un lado, un anillo del otro, pero la tapan las dos manos, o sea que se juntan como los judíos las dos manos,
el lienzo y corta la cinta. Por eso me llamó la atención, porque hay un poco de lo otro, por eso me llamó muchísimo la atención. Y acá está, con este anillo te consagras a mí según la ley de Moisés y de Israel. Es lo que llaman la bendición. Ahora, bueno, esto ya lo vuelvo a poner, se velaba según el rito cristiano. Velar a la novia y velar a la novia cristiana y a la novia judía. Los dos se ponen velo. Ahora les quiero decir que el banquete, vamos a pasar al banquete, los preparativos, cuando se había resuelto que sí, que se iba a casar la novia, los preparativos de la boda eran muy importantes y, bueno, yo creo que todos saben, no hace falta que toquemos esto. Lo que yo les digo es que ven que todavía aparece la mikve en un casamiento judaizante y aparece también el transporte y eso. Ahora, es decir, carne, pasteles, pollos y frutas. En Castilla, los cesáreos comenzaban, no sé si comienzan todavía, dando rosquitas con miel o tortas con miel, frutas que tuvieran miel, que eso significaba que se les deseaban la dulzura a la novia y que todo fuera hermoso. Las fiestas se acostumbraban a hacer después de la ceremonia del casamiento cristiano. Pero lo que se conmemoraba interiormente era la fiesta del casamiento judío. Pero de ninguna manera se podía hacer en otra fecha. Entonces venían de la iglesia y trataban de festejar. El problema del transporte es importante. ¿Por qué? Porque los judaizantes era tal la apetencia por casarse entre ellos que existían casamenteros. Aunque Padilla dice que no vio casamenteros en Aragón, pero sí vio judíos públicos hasta que fue la expulsión, que iban todos a los casamientos buscando a ver si había nuevas doncellas para casarlas, llevarlas con muchachos. En México, los judíos que vinieron a la parte de América eran los hispanos más pegados a la tradición, por eso se escaparon y vinieron acá. Entonces, ¿qué querían? Casar a toda su familia con judaizantes y judíos. En México hubo casamenteros que se iban a la zona de Italia a buscar muchachos y chicos y traerlos para casarlos con las chicas, o traer muchachas, viceversa, lo que hacía falta. Y el transporte era importante porque a veces la novia se iba a un lugar mucho más lejos que el novio, o el novio tenía que viajar hasta acá. Hay el caso de una novia que de Cuenca tiene que viajar bastante lejos para el casamiento. Entonces, a medida que pasaba por los distintos pueblos, salían a tocar tamborines, música, y cuando estaba cerca del lugar del novio le tiraron en la falda un muñeco y le decían para que el año que viene tengas el tuyo. Yo tengo el caso de un documento inquisitorial terrible, acostumbrada a leer documentos, sin embargo eso me mató. Es de una mujer que la traen de Sevilla y a mí se me ocurre que le han hecho el casamiento porque va el hermano de uno que vive en Ciudad Real a buscarla para llevarla a Ciudad Real a casarla. Ella es hija de una reconciliada, es decir, de una mujer que estuvo en la Inquisición y la castigaron con el San Benito, pero no la quemaron. La traen, pero es minusválida, es sorda. El cuñado que la trae para que se case con el hermano, que se case y tienen hijos, era mayordomo nada menos que del cardenal Cisneros, que fue también uno de los que dirigió la Inquisición cuando se fue torturado. La esclava negra que tenía
el mayordomo de Cisneros, el cuñado, denuncia los Shabbat en la casa del cuñado. Se reunían para hacer nada. Van todos presos en distintos lugares y la llevan a esta pobre mujer presa. Esta pobre mujer, que era Pino Valga, sevillana, no conocía Capital, se ve presa, se trastorna. Se hace amiga en la cárcel de otra judía que estaba en la cárcel, que era ciega. Ustedes se imaginaron que ella es sorda, la mujer. Sí. La mujer que pierde la cabeza no quiere comer más y se la pasa gritando que tenía negros adentro. Debe ser que se dieron cuenta que fue la esclava negra la que lo vendió. El asunto es que los inquisidores quieren hacerla comer para salvarla. Y entonces la dan a un familiar de la Inquisición. Familiar eran empleados, que se llaman familiares, no familiares, para que la tenga en su casa y la haga comer y la traiga. Porque le dicen los inquisidores: nosotros queremos bien, no le vamos a hacer nada, que coma. Ahora resulta que esta mujer, cuando sale del cuarto donde está con los inquisidores, ve pasar mujeres que habían torturado con llagas en la pierna. Imagínense, que estaban enfermas, pero la llevan a la casa de los familiares. Esta mujer se escapa y cae en un pozo, se tira un pozo de agua, y un muchacho que pasa la ve corriendo, trata de salvarla. Cuando la salva, se le cae todo el vestido y ahogada la mujer. Pero no la dejaron en paz, porque el tribunal inquisitorial la condenó, así que sacaron los huesos de ella y los quemaron. Para mí fue terrible. Y esta mujer la trajeron para casarse desde Sevilla. O sea, que había casamentero. Ahora, Reina dice que en Castilla sí, que él encontró 3 casamenteros. 3 personas que parecen, por los documentos de la ley, que son casamenteros y que arreglaban. Ahora, el problema que pasa es que ahora yo les voy a mostrar una novia de esa época, como la ven, bien sencilla, gran cosa no podía tener, y un festín, como ven, el festín había antes de este es un festín antes de la Inquisición, o justo en el momento de la Inquisición, los primeros tramos, en el que se ve un poco de carne, ave y no más. Carne, ave y eso regalaban mucho a los vecinos, y especialmente, ya les dije, en el momento de la expulsión, los que se quedaban, los conversos, regalaban mucho carne y eso para ayudar en la fiesta. La boda ya la expliqué, y hay una boda en la que se casa una heredera, nada menos del tronco de los Cisneros, con uno que es González, con uno que es pariente de Diego Arias Dávila, el contrayente, y la novia de los Cisneros. Los Diego Arias Dávila, que son herederos del contador de Enrique IV, brillaron muchísimo en la sociedad. Uno de ellos fue capitán general y trajo una corriente colonizadora. Los Diego Arias Dávila están todavía en América, son casi todos cabezas de familias aristócratas. La familia del capitán que estuvo es casi todo de la aristocracia de toda la zona, de todos los países ahí de la zona. Y a Carlos Arias Dávila también todos sabemos, está bastante arriba. Y de no lo invitaron. Este es Pedro Rodríguez Cota, que no lo invitaron al casamiento. Entonces, en venganza, escribe el epistalario burlesco, en donde habla y describe satíricamente el banquete de boda. No lo voy a leer porque no se va a hacer muy tarde, pero en el banquete de boda dice que sirven albondiguillas, la famosa berenjena y algunas otras cosas. Y describe a la novia como una mujer de edad,
que la consiguieron casar, que por eso la dejan casar con y que cuando termina la boda, él tiene familia. Hay que llevarla al hospital porque tiene familia. Ese Picalaño Burlesco hizo mucha roncha en ese momento, tuvo mucha aceptación. Y acá hay algo raro, que es una costumbre sefardí, que es que la sacaron del Talmud Bavli que Ketubá. ¿Por qué? Porque este Talmud dice que es lícito mirar a la novia de expositora y la noche de posada durante 7 días después de su matrimonio, porque así el marido incrementa su amor para ella. Y los sefardíes sacaron, los hispanos judíos, sacaron de esto, de que se casan, se consuma el matrimonio y a los 2 días se retira la novia y se la devuelve. Previo uso nuevamente de la rifle, se la devuelve al marido. La novia va de nuevo a la casa de los padres, el novio va a la casa de los padres y se reúnen 7 días después. Hubo casos donde acortaron los días a los 4 días. La Inquisición sabía este problema y lo consideraba judaizante. Entonces, cuando pescaba que alguien hacía esto, llevaba a la Inquisición a los padres, a los suegros, a los que se casaban. Hay un documento de un tamboril, porque en las bodas acostumbraban traer músicos, 2 o 3 músicos. Se había conversos que iban por las distintas ceremonias y se ganaban la vida así. Y hay uno que dice que había trabajado con la noche anterior en el casamiento de esta gente y que al otro día se le ocurrió ir a dar una serenata a los novios. Y oh sorpresa, ve que entra la madrina de la chica, no sé qué madrina debe ser porque debería comer a judaizante, madrina del acto católico, y la hermana, y la tiran de los pies a la novia, la sacan de la cama y se la llevan. Entonces el hijo del tamboril le dice, ¿y esto qué? Y le preguntan a él, dice, no sé, pero la familia de la novia me la va a devolver dentro de los días. Y los denuncian. Ahora, el primero, bueno, esos son de fragmentos de documentos, eso se lo escucháis porque se ve más fácil porque es buen castellano viejo. Ahora, el problema es que no crean que los casamientos que se hicieron generalmente entre el converso hombre y una cristiana vieja era agua de rosas. Era hecho de rosas acababan siempre en la mayor parte, y hay un montón de documentos en que la mujer iba a decirle que el hombre la trataba mal porque se había casado con una cristiana y que decía que qué maldición que yo se me ocurrió casarme con una cristiana vieja cuando yo tenía una judía que se murió y que yo no... Había muchos problemas. Primero porque el hombre quería seguir judaizando, porque no toleraba muchas cosas que hacía la mujer cristiana nueva, y al final la mujer muchas veces se vengaba denunciando a la Inquisición. Y con eso terminábamos en la historia del casamiento con estas cosas. Ahora bien, hay una cosa que se utiliza y que también tiene para mí algo que ver. El letrato, no sé si conocen el judizar, eso me llama la atención porque también está entre los turcos, en la zona provincia, cuando se muere un marido, la mujer se tenía que casar con el hermano. Claro, ellos decían que era porque la mujer no tenía medios de vida, realmente no tenían porque las pobres estaban, la fe musulmana es muy distinta, la mujer estaba en su casa,
Y entonces que por eso lo hacían. En vez de los judíos no es por eso, dice que para que no se acabe el estirpe. Si no había hijos, se casaba con el cuñado, tenían hijos y le pedían que si venía un varón tenían que ponerle el nombre del marido que había muerto, para que el estirpe no terminara. Y eso se lo llamaba julizá, se hacía, no sé si conocen la ceremonia, que los explico, no la conocen. Bueno, hay en las yeshivá o en la sinagoga había guardado un zapato que generalmente tenía 12 cordones y cuando el cuñado no quería casarse con la mujer, le tenía que dar la libertad, el rechazo, o la mujer no quería, le tenía que dar el rechazo para que cada uno pudiera casarse con quien quería o irse. Entonces para eso desabrochaban, reunían todo, desabrochaban el zapato y la mujer iba y escupía sobre el zapato y lo agitaba en la tierra y eso quería decir que ya no quería ninguna relación con él. El hombre aceptaba eso, entonces él tampoco quería y entonces se hacía un acta de rechazo. También había otros que no escupían, sino que la mujer escupía en el suelo y el marido, el cuñado, pasaba el zapato por la escupida y también quería decir. Bueno, ¿de dónde salió? no sé. La idea de no caminar juntos. Eso no se sabe, pero decía que era el simbolismo de que no quería saber ella nada con esa cosa. Porque los únicos que hacen eso son los sefaradíes de habla árabe. Los del ladino. Esto, no, un momentito. Sí que lo hacía, porque tengo documentos, tengo como 4 o 5 documentos, no se confunda. Eso se lo discuto. Esto está sacado del documento. ¿Ven? Lo que dice, se cuñada le quitó los nudos, le quitó el zapato. Miren cómo está escrito, no es con falta de ortografía, es como está el documento. Y quitaba los nudos, escupía el suelo y batió las zapatos en tierra, y así se hizo toda la ceremonia que sabía de estar. Ese copié un solo documento para no perder tanto tiempo, pero hay muchos. También cuando se divorciaban, cuando querían divorciarse. Ahora vamos a llegar al también divorcio. llevaban zapatos, eso. No, eso es cuando moría el marido y la mujer se tenía que casar con el cuñado. El cuñado no se quería casar con ella o ella no se quería casar con el cuñado. Necesitaba un acta de rechazo. Para hacer el acta de rechazo tenían que hacer la cruz. Tenían que hacer. También era posible el caso inverso de que cuando moría la mujer se sentía... No, era cuando moría. Bueno, yo conozco situaciones... Bueno, les digo la parte de sexo, hay una cosa que la Inquisición lo aceptaba, que es la fornicación. La fornicación para la Inquisición eran las relaciones extramatrimoniales y prematrimoniales también. Mientras que el judaísmo decía que aceptaba las prematrimoniales. Primero, aceptaba que jóvenes de la misma comunidad vivieran entre ellos, porque estaban desesperados porque si hubiera la división, hacía falta más jóvenes, se permitía todo. Lo que no se permitía era, por ejemplo, que una joven judía anduviera con un cristiano. A Juan Falcón, que era uno de los conductores de Ciudad Real, se le dio un problema y se le denunció en la Inquisición porque le decía a una judía, perra judía, te acostás con un cristiano, porque se acostaba realmente con un cristiano. El cristiano denunció que le decía eso a la Inquisición. Y ahí se armó con la cuestión. Bueno, se los digo rápido. Y entonces había personas que le decían a los muchachos judíos, no, pero vos seguís siendo judío, te conviene porque podés tener relaciones con todos sin ningún problema. No era tan así, pero el problema era que cuando las relaciones prematrimoniales eran entre judíos, se hacían los sonsos porque estaban esperando a ver si venían chicos, ¿no? Ahora, si se hacían los onzos, era homosexualidad.
Hubo homosexualidad entre los judíos, hubo homosexualidad de los musulmanes. La iglesia lo veía muy mal, los homosexuales eran relajados, en algunos lugares se les permitía, se los reconciliaba, pero era plausible el divorcio. Algo que me hablaba del divorcio, como no tengo mucho tiempo, el divorcio no existía entre los cristianos, pero existía entre los judíos. El divorcio está permitido entre los judíos ya en esa época, si era por razones de homosexualidad, por razones de adulterio, por razones también de no poder tener hijos, también por razones de fertilidad, se les permitía también, por malos tratos, también había divorcio. Y el divorcio era casi instantáneo. Cuando se casaba, les hablo rápido cuando se casaba dos conversos y uno se convertía a la fe cristiana, no hacía falta divorciarse, pero si querían divorciarse se les daba inmediatamente el divorcio. Ahí les daba el divorcio también la parte cristiana, si quería. No se podía casar mixto, pero se podía vivir un matrimonio mixto si la mixtura era después del casamiento, la conversión. Pero si querían el divorcio se les daba inmediatamente. Y la Inquisición en Brasil fue bravísima con los homosexuales, peor que la de España, peor que la de Perú. No quería saber nada. Ahora esperen a ver. Bueno, movimientos mesiánicos no me parece. Son 20 y 57 movimientos mesiánicos. Se decía que iba a venir el Mesías y que les iba a traer 700 muchachos para que se casaran las chicas de ahí. Y en otros 7.000. Y les iban a traer grillos profetas para que se pudieran casar. Era tal la fe que tenían que venía el Mesías, los iba a llevar a la tierra prometida, y Elías los iba a ayudar y les iban a dar muchachos para que se casaran. O sea que es algo que la situación musulmana. Y el válido del casamiento era válido, para saber si era válido, hubo distintas teorías. Maimónides, que sufrió mucho la persecución de su familia, se convirtió a la fe musulmana y le volvió a eso, decía que era válido el testimonio de los testigos conversos, mientras y que la boda era válida. También lo decía el 16. Mientras que Ben Shammai decía que únicamente si los testigos eran judíos, ese casamiento había sido válido, si no. Pero vimos, por ejemplo, en Salónica, que venían todas las mujeres que se escapaban de la península hispánica cuando los maridos se convertían y acababan atrás de las cristianas. Entonces ellas se escapaban. Tenía que darle una posibilidad de que se casen y formaran nuevas familias. Entonces en Salónica decían que solo era válido entre testigos judíos. Como eran todas conversos y los testigos eran conversos, ninguno de esos casamientos de España eran válidos, se podían volver a casar. Así es Salónica.